Pues bienvenidos a una clase más sobre el tema de criticismo textual, donde estamos hablando de diferentes versiones de las escrituras, traducciones y algunos de los conflictos que vemos en ella. En este vídeo voy a hablar sobre la Peshita del siriaco, que se traduciría como simple o común. Era una versión cristiana de la Biblia en el idioma siriaco. La palabra Peshita proviene del siriaco, es el dialecto del arameo tardío. La Makpakta Peshita, así mencionada, literalmente versión simple, Peshita, común, popular o también íntegra. Fue escrita en el alfabeto siriaco y ha sido transliterada al alfabeto latino en diferentes formas. Se traduce como Peshita o Pesita o Sitia o Sito o Peshito. Así que vas a encontrar diferentes nombres de esta preciosa traducción de las escrituras. El nombre Peshita fue aplicado a esta versión desde ya el siglo IX por Moshe Bar Kefa. Obviamente tenía una historia larga y compleja antes de recibir este nombre. El Antiguo Testamento de la Peshita es una traducción directa del hebreo que probablemente data del siglo II. Desde el siglo V se convirtió en la versión modelo de la Biblia, reemplazando versiones anteriores de los Evangelios. De hecho, el Antiguo y el Nuevo Testamento corresponden a trabajos separados de traducción. El Antiguo Testamento de la Peshita es la más antigua obra de literatura siriaca conservada. La mayoría de las obras cristianas de la época fueron escritas en griego o son traducciones del griego, pero el Antiguo Testamento de la Peshita fue traducida directamente del hebreo, de manuscritos afines al que posteriormente sería lo que hemos llamado el texto masorético de las Biblias hebreas medievales y modernas. Aunque algunos expertos sugieren que podría haber sido traducida del arameo desde los targúmenes, esta opinión está ahora descartada. Aunque se acepta que hay influencia interpretativa de las versiones de los targumes en el Pentateuco y también en los libros de las crónicas, así como en algunos pasajes derivados de la Septuaginta, especialmente en Isaías y en el libro de los Salmos, probablemente para facilitar su uso litúrgico. Los deuterocanónicos, como el libro de Tobías, fueron traducidos de la Septuaginta, excepto el Siracida, que fue traducido del hebreo, y Tobías, que falta en las versiones antiguas de la Peshita, que en cambio se incluyen segunda de Baruch. El estilo y la calidad de la traducción es variable. Algunas partes pueden haber sido traducidas por judíos que hablaban el siriaco. Por ser el siriaco originario de la región de Edesa, es probable que la traducción provenga de allí, pero la región de Arbil, la antigua Adiabena, por su numerosa población judía durante el siglo II, se ha sugerido como otro probable lugar de origen. Algunos expertos han sugerido que ciertas características del arameo occidental en el texto podrían indicar un origen en Siria o Judea, Israel. El análisis de estas características es muy complejo. Ahora, cuando hablamos del Nuevo Testamento, la mayoría de los expertos coinciden que el Nuevo Testamento fue traducido de manuscritos griegos. Solo muy pocos sostienen hoy en día que el idioma original del Nuevo Testamento fuese el arameo. El origen de la traducción del Nuevo Testamento es difícil de establecer, por la existencia de las obras dos versiones siriacas anteriores, el Dia Tesarón y la Vetus Siria. La traducción más antigua probablemente es el Dia Tesarón 1 mediante 4, sería así la traducción. Este fue escrito por Taciano o recopilado por Taciano. El texto, que data del año 175, es una narración continua y armónica que integra los 4 evangelios en una época en que tal vez cada evangelio por separado no tenía un carácter oficial. Recibió un comentario elogioso de Efrén de Siria,
quien destacó los principales aspectos de su contenido. Cuando la práctica común de las iglesias exigió el uso separado de los 4 libros, este lo defendió. El obispo Teodereto de Ciro, en el Éufrates, en el año 423, recolectó y archivó más de 200 copias del Diatesarón y las reemplazó por versiones de los 4 evangelios diferenciados. Una edición con el Antiguo y el Nuevo Testamento, excluido el Diatesarón, es conocida como Antigua Siriaca, Vetus Siria. Se conservan 2 manuscritos del siglo V de los Evangelios, Palimpsesto, Sinaítico y Evangelios Curatenonianos, traducciones libres de cada libro griego, influenciadas por el Diatesarón. Estas traducciones posiblemente datan del siglo III o comienzos del IV. La versión antigua siriaca utiliza la Peshita para las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y no la versión griega, siendo este hecho un testimonio de la gran antigüedad de la Peshita. La historia eclesiástica de Eusebio evidencia que esta versión incluyó traducciones de los Hechos de los Apóstoles y de las cartas de Pablo, ya que afirma que Taciano no quiso usarlas. Ahora, hablemos de la versión común. El nombre de Rabula, obispo de Edesa, en el año 435, ha sido popularmente vinculado a la traducción de la Peshita. Sin embargo, es improbable que él participara en la traducción, porque a comienzos del siglo V la Peshita ya era usada como versión común por las iglesias sirias. La Peshita no contiene la segunda epístola de Pedro, ni la segunda, ni tampoco la tercera epístola de Juan, ni la epístola de Judas, ni tampoco el Apocalipsis. En las disputas entre las iglesias siria occidental y el Imperio bizantino, se requirió una versión más estrechamente relacionada con las versiones griegas. Philoxenus de Mabog, que murió en el 523, produjo un Nuevo Testamento, pero parece ser que solo tradujo aquellos libros que no estaban incluidos en la Peshita para completarla. En el siglo VII fue producida una versión completa basada en el canon griego, la Hexapla Siria. Es una versión siriaca basada en la quinta columna de la Hexapla de Orígenes y se ha convertido en su más importante testigo. La versión producida bajo la supervisión de Tomás de Harkel es una traducción estrechamente ligada a los manuscritos griegos, aunque esporádicamente contienen algunas lecturas de la versión antigua. A pesar de la existencia de esas traducciones, la Peshita permaneció como la versión común de las distintas iglesias siriacas y las traducciones más eruditas llamadas espirituales en esa época permanecieron en los escritos de los teólogos sirios. En la iglesia siria oriental, así como también en las tradiciones más antiguas, especialmente en las obras de Teodoro de Mopsuestia, la exégesis generalmente provee el texto literal griego al lado de la traducción de la Peshita. El Codex Caboris, que data del siglo XII, contiene la versión del Nuevo Testamento de la Peshita. Hablemos por último de las versiones contemporáneas. La Peshita, levemente revisada y con los libros faltantes añadidos, es la Biblia prototipo para las iglesias de tradición siriaca. Iglesia Asiria de Oriente, Antigua Iglesia de Oriente, Iglesia Ortodoxa Siriaca, Iglesia Ortodoxa Malankara, Iglesia Católica de Siria, Iglesia Católica Caldea, Iglesia Católica Maronita, Iglesia Católica Sirio-Malabar, Iglesia Católica Sirio-Malankara e Iglesia Malankara del Santo Tomasiana. Los cristianos sirios de la India utilizan ahora con frecuencia traducciones al idioma malabar. Las versiones en árabe han llegado a ser muy utilizadas por las iglesias del Medio Oriente. En 1901,
P. E. Pusey y G. H. G. Williams publicaron un texto crítico de la Peshitta con una traducción al latín. En el año 1905, la British and Foreign Bible Society también produjo una versión de los Evangelios no crítica, que en 1920 incluyó todo el Nuevo Testamento. En 1933 se publicó una obra en inglés editada por George M. Lamsa, que se conoce como la Biblia de Lamsa, aunque no se la considera una traducción formal en virtud de que Lamsa mezcla el texto original con sus muy personales conceptos esotéricos y nacionalistas asirios incrustados dentro del texto bíblico, por lo cual no es una traducción bíblica, sino una narración mixta de textos bíblicos, esoterismo, conceptos personales y desviaciones doctrinales, dotada de elementos extrabíblicos, al igual que la obra Escritura Santa, traducción castellana de Arameo Galileo, del señor José L. Hernández, obra influenciada y basada fuertemente en la obra en inglés de George Lamsa, pero que se utiliza un lenguaje vulgar y coloquial, a veces inentendible, pretendiendo elocuencia. Ambas obras pretenden ser traducciones de la Peshitta, pero son rotundamente desestimadas por académicos y traductores formales, así como toda literatura relacionada que ellos produjeron. Ni la obra de Lamsa ni la de Hernández son traducciones formales de la Peshitta. Desde 1961, el Peshitta Institute de Leiden ha publicado la más completa edición crítica de la Peshitta en una serie de fascículos. En 1996, la primera edición de la Comparative Edition of the Syriac Gospels, Alien in the Old Syriac Sinaiticus, Corinthanius, Peshitta and Hyrcane Versions de Jorge Arton Krath, con la versión de Harkelian, preparada por Andreas Jukel, fue publicada por Brill. La segunda en el año 2002 y tercera, 2004, ediciones fueron impresas por Georgia's Press. En español existe la Biblia Peshitta en español, única traducción formal con sello cristiano del texto Peshitta en este idioma. Goza de gran aceptación entre académicos y seminarios cristianos hispanohablantes. Fue publicada en el año 2007 por Broadman and Holman Publishers Group de Nashville, Tennessee. La traducción fue llevada a cabo en Hermosillo, Sonora, México. Es la única traducción formal del texto Peshitta que incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento y ha recibido el reconocimiento y aprobación de eruditos y teólogos de diversas instituciones y sociedades bíblicas cristianas. Está basada en el texto Peshitta y cotejada con la traducción de la Peshitta arameo-hebreo, arameo-inglés de Murdoch, el texto hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento, así como diversas obras de traducciones regulares del hebreo, arameo y griego al español, inglés y hebreo y francés. En el año 2017, Holman Bible Publishers, Nashville, Tennessee, relanzó la Biblia Peshitta en español con mayor contenido e información. Para el año 2020, se esperaba también que fuera disponible la Biblia Peshitta en portugués, la cual se iba a ser lanzada en Brasil. Ahora, toda esta información nos ayuda a entender más la riqueza de las traducciones, versiones de las Sagradas Escrituras, no solo en la lengua originales, en hebreo, griego o arameo, sino también en traducciones que formaron parte de esta manera de la preservación de la palabra de Dios. Gracias por seguir este curso del texto de las Sagradas Escrituras, criticismo textual, en nuestro seminario teológico, a través también de su página emol.fundacionbiblica.com. Deja los comentarios abajo en la cajita de comentarios. Si quieres puedes seguir el resto de clases suscribiéndote a esta plataforma en línea emol.fundacionbiblica.com o suscribiéndote también aquí a nuestro canal de YouTube. Soy el Dr. Pedro Piñol y para mí ha sido una bendición tremenda compartir esta información contigo, deseando que Dios te bendiga.